Bueno, muchas bendiciones, alumnas y alumnos de la Escuela Bíblica. Creo que es un tiempo muy lindo que nosotros estamos aprovechando para aprender más del Señor. Y bueno, hoy tenemos la lección número 7 que dice: viva preparado, comprenda mientras espera el día del Señor. Y la verdad que la palabra, el día del Señor, es una palabra que la podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la verdad que el día del Señor tenía un significado muy importante, porque era el día de retribución, o sea, el día donde Dios llamaba a juicio y llamaba a justicia, muchas veces a las naciones que peleaban o guerreaban contra Israel y también a su propio pueblo Israel. Cuando recorremos las lecciones nos damos cuenta que, bueno, que esta palabra, podemos decir, era como que daba miedo, ¿no? Porque el día cuando Dios intervenía en forma directa, sabemos que era el día donde Él traía el pago, porque sabemos que tenemos un Dios que es justo, y la palabra justicia es eso, es dar a cada uno conforme a su merecido. Y hoy, bueno, tenemos esta lección y cuando miramos vamos a leer el texto bíblico, el texto principal, ahí en primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Esta es la única, podemos decir, palabra que le vamos a dar lectura, porque después hay muchos textos complementarios, algunos los vamos a tocar o tocar algunos versículos, pero yo les pasé un resumen por WhatsApp de los textos que consideraba importantes. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En la lección anterior, podemos decir, el apóstol Pablo explicaba el cómo iba a ser el arrebatamiento, o sea, cómo Dios iba a llevar la iglesia, cómo Dios iba a resucitar a aquellos que habían creído en Él, que habla la palabra como los muertos en Cristo, porque esa era una de las dudas que tenían los tesalonicenses. ¿Qué pasa mientras esperamos al Señor? Muchos van a morir. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros que vamos a estar vivos? ¿Cómo va a ser ese momento? Y el apóstol Pablo en la lección anterior lo explicaba. Pero ahora podemos decir, parece como que nos hacemos otra pregunta: ¿cuándo será ese tiempo? Y la verdad que cuando nos queremos poner énfasis en cuanto al tiempo, nos damos cuenta que hay algo que es algo que nosotros no podemos descifrar. Ni siquiera Jesucristo dio el tiempo o el momento. Cuando miramos ahí en el libro de Hechos capítulo 1 verso 6, o sea, Jesús resucitado, inclusive, bueno, en Mateo capítulo 24, que es podemos decir un discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, también ellos le preguntan a los discípulos. Fíjense, vamos primero a la de Mateo. Dice Mateo: los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús no les dio una fecha precisa ni exacta, sino que empieza a enumerar cosas que tenían que tener en cuenta, señales previas que iba a haber, pero en ningún momento dijo el momento. Y cuando vamos al libro de Hechos, Jesús resucitado está con sus discípulos, se reúnen en el momento previo a la ascensión, y dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad. Cuando miramos esto, entonces decimos, nosotros estamos acostumbrados, en nuestra cultura, porque tenemos que diferenciar la cultura oriental de la cultura occidental. O sea, para nosotros que pertenecemos a la cultura occidental, podemos decir, tenemos una manera muy diferente de ver el tiempo. O sea, nosotros lo vemos el tiempo como algo cronológico, como algo que, digamos, tiene que llevar un cierto orden dentro de los eventos. Y dentro de la cultura oriental es al revés, ellos ponen más cuidado en los acontecimientos o en los eventos más que en el tiempo. Y creo que estas lecciones, por eso dice la palabra, comprenda mientras espera al Señor. Entonces cuando le preguntaron a sus discípulos, Señor, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo vas a restaurar Israel? Porque ellos veían que Jesús había venido, había muerto, había resucitado, lo tenía ya con él por un periodo muy corto de tiempo, ahora estaba a punto de ascender al cielo. ¿Y quién no le iba a hacer la pregunta, Señor, ¿cuándo vas a volver de nuevo? ¿Cuándo se cumplirá el tiempo de tu venida? Y vemos que él dice, no es algo que a ustedes les toque. Y utiliza una palabra sazón. Nosotros la sazón, yo la relaciono lo veo un poquito más con cuando hablamos de la comida, ¿no? Decimos, vamos a sazonar. Y cuando buscaba la verdad la palabra sazón dice que es el punto de madurez o de perfección al que llega una cosa en su desarrollo o evolución. Y yo creo que esto se refiere que la venida del Señor va a ser en el momento justo, cuando haya llegado a su punto máximo, cuando haya llegado a su punto, podemos decir, de maduración, ¿sí? O de evolución. Ahí va a ocurrir la venida del Señor. Entonces podemos decir, no es que hay un tiempo determinado por parte de Dios, que solamente Dios conoce el momento exacto, pero para nosotros se nos han dado señales. Pero podemos decir lo que quiere esta lección y lo que quería también el apóstol y también Jesucristo, es que no nos enfoquemos tanto en el tiempo, sino que tengamos cuidado en el diario vivir, porque la lección decía que nosotros tenemos que vivir en una continua preparación para participar de estos eventos. Entonces cuando miramos nosotros, por eso digo, el tiempo, el momento, no lo sabemos, pero sí que nuestra vida también tiene que estar preparada en todo momento. Entonces una de las preguntas es ¿cuándo será? Porque todos se preguntan ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir ese tiempo? Como que necesitamos saber el momento exacto. Sabemos de la forma que va a suceder, sabemos, pero no sabemos el momento exacto cuando van a ocurrir estas cosas. Lo que sí sabemos que va a ser un tiempo de retribución, un tiempo de juicio, un tiempo de justicia. Como decía en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos, el primero que toca el tema del Día del Señor es el profeta Amós, en capítulo 5, desde el verso 18 hasta el 27. Ahí el profeta Amós dice, ay de los que, en el verso 18 del capítulo 5, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice, será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y eso es un poco lo que dice él. Va a llegar un tiempo y no va a haber, cuando llegue ese momento, ese instante, obvio que uno tiene que estar preparado. Ya no va a haber tiempo para prepararse, ya no va a haber tiempo para arrepentirse, porque el momento va a ser un instante. Cuando nosotros miramos en el Día del Señor, dice que estarán los sorprendidos y los preparados. Y dice que traerá juicio repentino sobre los desobedientes, o sea, justicia, castigo, retribución, pago, o sea, va a dar conforme, o sea, a cada uno conforme a sus obras. Por eso que el Día del Señor, cuando nosotros los miramos, y la verdad que hay muchas referencias, me gustaría leerlas todas, pero son muchas. Por ejemplo, tenemos, si quiere tomar nota, Isaías capítulo 13, desde el verso 9 hasta el 11. Tenemos Joel también, capítulo 2, verso 28 al 32. Bueno, la referencia que teníamos de Amós. Tenemos en Sofonías capítulo 1, verso 14 hasta el capítulo 2, verso 3. También menciona con respecto al Día del Señor. Y bueno, inclusive Malaquías, que es el último profeta que nosotros tenemos
dentro del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y en el capítulo 4 habla con respecto al advenimiento del día de Jehová. Y la verdad que todas estas palabras nos ayudan a tener cierta claridad de cuál es la tarea que tiene el cristiano. Porque cuando venga ese juicio, ¿sabe que hay una palabra griega que se usa para describir un momento? O sea, es la medida más corta de tiempo y es la palabra átomo. Y el apóstol Pablo cuando habla de un instante. O sea, y ese instante se denomina átomo porque es ¿cómo le puedo decir? Es el momento más pequeño. O sea, cuando hablamos de átomo hablamos de la medida más pequeña en cuanto al tiempo. Y él dice que va a ser de esa manera. Entonces, por eso decía, no va a haber tiempo ya para arrepentirse. Por eso van a estar los sorprendidos y los preparados. O sea, todos los que estemos preparados volaremos. Los que no estemos preparados nos quedaremos. Por eso que la palabra de Dios, como dice, tenemos que tener más comprensión con respecto a ese momento, ese instante. O sea, no es que vamos a tener un tiempo para arrepentirnos. Cuando venga el día del Señor no vamos a poder hacer nada. Por eso que la vida de cristiano requiere de una preparación diaria y de una vida, podemos decir, ejemplar dentro de los caminos del Señor. Como decía, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, fíjense que describe este instante, capítulo 15, decía, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser. Fíjense que nosotros pestañeamos, podemos decir, o abrimos y cerramos los ojos, y la verdad que son milésimas de segundo. O sea, es un momento que ni siquiera podemos alcanzar a pensar, de dimensionar y darle una extensión a ese tiempo. Casi que no podemos llegar a medirlo, porque va a ser de una manera muy rápida. Y hay otro que se refiere a la manera en que uno tiene que estar preparado, y es Pedro capítulo 3, desde el verso 10 en adelante. También habla como que la venida del Señor va a ser de una manera repentina. Dice en el capítulo 10, le voy a leer porque no lo vamos a leer hasta el 17, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y sabe que Pedro, cuando escribía esta carta, si nosotros miramos del capítulo 3 del verso 1, dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y acá está hablando un poquito del día, de la espera que hay del día del regreso del Señor, porque dice que muchos se van a burlar y muchos van a decir, ¿dónde está el Señor? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué lo están esperando? Dice, si todas las cosas permanecen así desde el día de la creación. Por eso habla que cuando venga el Señor va a ser tan rápido, tan repentino, que dice, va a ser como una inundación, va a ser como un ladrón que entra a una casa a robar. Y menciona así varias comparaciones para que nosotros podamos comprender. Y dice la palabra que muchos están esperando, y dice que estas personas que se burlan, y trae un poquito el recuerdo de Noé. O sea, Noé, el diluvio no lo tomó a él, no se sorprendió por el diluvio, sino que él estaba preparado para el diluvio. Los que se sorprendieron fueron los que desobedecieron. Y de la misma manera, porque vieron que Jesús dice, como en los días de Noé, se casaban, se daban casamiento, o sea, llevaban una vida normal, y de repente vino la inundación, y nada de lo que ocurrió, pudieron pensar o ser rescatados. O sea, Dios dio una posibilidad de poder salvarse. Cuando miraba me acordaba de la profecía del profeta Daniel de las 70 semanas, cuando él habla y dice, más su fin será en Daniel capítulo 10 creo que es, pero que lo buscamos rapidito. No lo había marcado, pero bueno, Daniel capítulo 9, ¿no? Cuando habla la profecía de las 70 semanas, dice la palabra,
hablando con respecto a la destrucción de Jerusalén. Sabemos que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, y dice la palabra, si nosotros miramos, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Fíjese que en esta profecía el profeta Daniel ve o predice la destrucción de Jerusalén, y que iba a ser como una inundación, algo que no se puede detener, algo que es repentino, algo para lo que nosotros no podemos estar preparados. Por eso hablaba de abrir y cerrar de ojos. Y nosotros, por eso decía, cuando el apóstol Pablo decía, miren que esta es la segunda carta, presten atención, lleven una vida de acuerdo, que es un poco lo que habla también aquí Tesalonicenses. Y sabemos que la venida del Señor no solamente trae juicio, sino también trae salvación al obediente. O sea, todo aquel que es obediente al Señor recibe la salvación. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 5:4, capítulo 5, el verso 4. Dice la palabra, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Él le decía a los tesalonicenses, tienen que seguir viviendo de esta manera, porque es la única manera que van a estar preparados para el día del Señor. O sea, que las obras hablen por ustedes, lleven una vida digna, una vida santa. Y bueno, damos un montón, podemos decir, de consideraciones que tenían que tener para que en ese día no fueran sorprendidos. Y dice la palabra también en el verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no vamos a participar de esa ira, sino que como iglesia vamos a ser arrebatados. Pero la verdad que cuando nosotros hablamos de Día del Señor, va a ser para aquellos que no han creído o aquellos que, podemos decir, no han escuchado la palabra de Dios, va a ser un día triste. Y nosotros los cristianos no tenemos, ¿cómo le puedo decir?, que sentirnos alegres, porque en definitiva va a ser un día triste. Hay un pasaje yo me parece que no lo anoté, que era del libro de Jeremías, y él decía, ojalá, como diciendo, pudiera llorar y pudiera derramar mi vida por cada uno de mis consiervos, o sea, los que no están. Y el apóstol Pablo dijo, ojalá fuera anatema, o sea, ojalá fuera maldito yo y pudiera salvar a algunos él se refería a los de mi nación, o sea, a sus compañeros judíos. Bueno, esta es, como digo, lean las referencias que les pasé, porque cada una de las referencias, la verdad que es preciosa. Como decía, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas muy lindas escritas. Le voy a leer Lucas capítulo 21, verso 7. Dice, cuando le preguntan a Jesús con respecto al fin, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y habla también de la guerra, dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Como digo, esta palabra se enfoca en los eventos, porque estamos hablando de una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y fíjese cómo el Señor desvía, podemos decir, su segunda venida y desvía la mirada para que la persona no mire el tiempo, decir, me gustaría saber la hora, el minuto, el segundo exacto en que va a venir, sino que le dicen, estén preparados porque va a haber una serie de acontecimientos. Por eso digo que lo que Dios nos pide y nos quiere enseñar a través de esta lección, que tenemos que tener una preparación y tenemos que llevar una vida cristiana digna de nuestro llamamiento. Bueno, que el Señor les bendiga, espero que hayan disfrutado de esta lección y bueno, nos estaremos preparando en la semana para la que viene. Creo que quedan 1 o 2 lecciones y ya tendremos un pequeño repaso, una pequeña, podemos decir, yo no le llamo prueba, porque casi podemos decir es como un autoexamen de lo que hemos aprendido. Que Dios les bendiga.